esta es la clase de lengua originaria 1, náhuatl, y después de que ya vimos los procesos fonológicos generales y la cantidad de segmentos que componen el inventario fonológico de esta lengua, pues tenemos que empezar con algunas características morfológicas, sobre todo con el fin de que puedan reconocer eh, tipos de palabras y puedan también ir previendo qué es lo que van a intentar o van a traducir en una oración cuando se encuentren esto en algún documento que puedan estar leyendo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que distinguir es que en general las lenguas del mundo se componen por unas clasificaciones de palabras que van a tener diferencias tanto de su significado como en su morfología y en los procesos sintácticos en los que van a ocurrir o las funciones sintácticas que van a desempeñar. Eh, las dos categorías generales para todas las lenguas, que estas existen en todas las lenguas, son los sustantivos y los verbos. Por una parte, los verbos, digamos que generalmente denotan acciones, pero también pueden denotar estados, pueden denotar estados mentales, etcétera, etcétera. Eh, bueno, van a ser estas una de las primeras clases de palabras que se encuentran en todas las lenguas del mundo, y la otra es la de los sustantivos, que suelen emplearse para denotar entidades que están en el mundo, ¿no? O también entidades abstractas y justo van a tener diferencias entre una y otra clase, ¿no? O sea, el tipo de morfema y el tipo de función sintáctica que van a desempeñar es muy distinta de uno a otro. El resto de clases de palabras, adjetivos, que por ejemplo conocemos en español, ¿no? Adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones, esas son más, están más a discusión, no solo para el náhuatl, sino en general para todas las lenguas, y ni siquiera, hay que decirlo, tenemos con tanta claridad cuáles son el tipo de características que tendrían inmanentemente cada una de estas clases y entonces poder decir, claro, esto es un adjetivo, esto es una preposición, etcétera, ¿no? Entonces, justo hay que empezar viendo las dos clases que claramente sí van a existir, que son el sustantivo y el verbo, y hoy vamos a enfocarnos específicamente en el sustantivo. Bueno, en la lengua vamos a encontrar este tipo de palabras constantemente y entonces hay que tener elementos para poder saber cuando nos estamos enfrentando a un sustantivo, cuando estamos enfrentando a un verbo y con esto también empezar nuestro análisis sintáctico. Entonces, bueno, las características que podemos observar que tienen los sustantivos en la lengua vamos por a ver ahora tres, es la presencia de un sufijo absolutivo, ahora voy a explicar bien qué es un sufijo absolutivo. Eh, Dos, es la posibilidad de pluralización, es decir, cuando ya no son un solo elemento, sino varios, y entonces esto va a recibir una marca morfológica específica. Y vamos a ver finalmente la posesión, que es otra cosa que tienen los sustantivos en la lengua, que pueden aparecer junto con un morfema que indica de quién es este elemento. Entonces, con estas tres características vamos a intentar observar cuando tenemos un sustantivo y podemos distinguirlo entonces del resto de palabras. Entonces, el primer rasgo era que apareciera un sufijo absolutivo y esta idea del sufijo absolutivo es un tipo de morfema que nos está indicando que esta palabra no tiene ningún otro proceso morfológico, que no está poseída por nadie y que además está justo en singular, ¿no? Entonces, esto además es la forma en que vamos a encontrar las palabras nahuas en el diccionario. Esto no significa que toda esta palabra en conjunto con el sufijo absolutivo sea la raíz de la palabra, sino que esta la vamos a poder reconocer una vez que quitemos el sufijo absolutivo. Pero, independientemente de eso, pues el trabajo lexicográfico, es decir, los diccionarios que se han hecho en la lengua, no han considerado solo la presencia de raíces, sino también presentar los sustantivos junto con el morfema que le corresponde de absolutivo. A grandes rasgos podemos decir que vamos a encontrar cuatro morfemas distintos de absolutivo y en realidad vamos después a ver que son dos distintos nada más, no cuatro. Pero bueno, los cuatro generales que se consideran es el más conocido por el cual eh, asumimos, ¿no? O podemos
cómo caracterizar al náhuatl a pesar de que no conozcamos la lengua, e incluso después en Facebook estuvieron haciendo juegos con esto, pues es justo este sufijo que es la consonante africada lateral, y entonces este va a aparecer en una serie de palabras que se caracterizan porque acaban en vocal. Entonces, por ejemplo, la palabra para agua es atl, y justo ahí vemos la presencia de esta tl a final, ¿no? Este tl es el sufijo absolutivo. Luego, este sufijo absolutivo puede tener otras dos formas. Además de ser tl cuando acaba en vocal, podemos encontrar un tli cuando la palabra acaba en consonante. Entonces, por ejemplo, para decir cocodrilo sería zipactli, y ese tli final sería nuestro morfema absolutivo. Cabe decir que en realidad esto es exactamente el mismo sufijo que tenemos arriba, la t, pero tiene una vocal de más, y esta vocal aparece porque al náhuatl no le gusta tener dos consonantes juntas cuando está la posición que en sílabas llamamos codas, y además en este caso no solo es la coda, es el final de la palabra. ¿Qué va a hacer la lengua? Va a tomar una vocal, en este caso la i, y la va a poner después del sufijo para poder crear una nueva sílaba. Y entonces la tla, que podría haber estado al final de la palabra, pasa a formar un ataque de una nueva sílaba. Y esto es muy parecido a, por ejemplo, cuando en español hacemos león y luego pluralizamos en leones. Esa E que está apareciendo ahí es justamente una vocal que aparece para poder generar una sílaba, en este caso en español, y por las propias restricciones fonotácticas que tiene el español. Aquí la restricción fonotáctica es otra, es que no podemos tener dos consonantes en coda, y cuando las dos consonantes en coda quedan a final de palabra, va a aparecer una I que vamos a llamar I epentética. Entonces tendríamos hasta ahora dos formas de nuestro sufijo absolutivo, la tl y el tli, que son exactamente el mismo. Una tercera forma de sufijo absolutivo, que también seguro han escuchado o podrán reconocer, es que en lugar de tli tengamos li. Y este sufijo va a aparecer cuando la raíz de la palabra acaba con vocal. Perdón, con una consonante lateral, una la. Y justo lo que pasa aquí, si se acuerdan de lo que veíamos de los procesos fonológicos, es que la tla se asimila a la, es decir, copia ciertos rasgos que tiene la para hacerse mucho más a ella. Y en este proceso como de irse pareciendo más a la otra consonante, va a terminar siendo exactamente igual a la consonante. Entonces, en realidad esta tla se convierte en la, y lo mismo, como quedan dos consonantes juntas, va a aparecer esta I epentética, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra cali, justo la raíz es cal, esta es la palabra casa, y vamos a encontrar este sufijo absolutivo después de la raíz nominal, y entonces tenemos cali. Y en realidad, por eso decía que estos tres sufijos distintos, tl, tli y li, son uno solo, ¿no? Porque podemos explicar la aparición del morfema en la forma superficial de la palabra según ciertos contextos fonológicos. Y entonces esta determinación fonológica lo que está haciendo es demostrarnos que la forma profunda, digamos, ¿no? Si estamos asumiendo una fonología chomskiana, pues en realidad es el mismo morfema. Y el que sí es distinto, este es mucho menos común, es un in que va a aparecer generalmente con palabras que denotan o plantas o animales. Entonces, por ejemplo, la palabra para pescado o para pez es michin, y este in es el que nos está diciendo que es un sustantivo y va a sufrir exactamente los mismos procesos que ahora voy a decir respecto de los otros de las otras tres formas superficiales que obtiene el sufijo absolutivo, ¿no? ¿Cuáles son estas formas o estos procesos? El primero es que si queremos obtener la raíz de un sustantivo, lo que tenemos que hacer es quitar cualquiera de estas marcas que pudiéramos encontrar. Y esto también vale para in, entonces por eso mismo se comporta como el resto de los absolutivos que son formas de tla
o bueno, que son tl, tli y li. Entonces, por ejemplo, para la palabra casa, que la forma con el morfema absolutivo es cali, tenemos que quitar el li final y nos vamos a quedar con cal. Y eso es la raíz de la palabra casa en la lengua náhuatl. Esto es importante porque en ciertos procesos, por ejemplo, de composición, cuando obtengamos o juntemos dos palabras, una de estas palabras va a aparecer sin el sufijo absolutivo. O lo mismo, si queremos meter estos sustantivos dentro de una palabra verbal, que es algo que se puede hacer, vamos a tener que meter la palabra sustantiva sin los sufijos absolutivos. Entonces sí es importante que sepamos cómo irlos quitando, además de otros procesos que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, la palabra para conejo es tochtli y vamos a quitar la tli final. Nótese que entonces nos está diciendo ya que la raíz tiene que acabar en consonante porque aparece tli, es en la forma superficial, y entonces nos vamos a quedar con la raíz toch, que tiene o larga y eso significa conejo. Y lo mismo, por ejemplo, para atl, que significa agua, vamos a quitar la tla final y nos queda que la raíz de agua en la lengua es una A larga, o sea, nada más es A. Y eso significa agua. Y entonces justo van a poder eh, encontrar que cuando esta palabra como agua entre a componer otras palabras, pues justo va a perder la tla. La única excepción al tepet, ¿no? Que ahí sí mantiene, no la tla, pero esa la que nos está diciendo que estaba ese segmento originalmente. Finalmente tenemos que reconocer que hay un pequeño grupo de palabras nahuas que no van a presentar ninguno de estos cuatro sufijos y entonces estos sí vamos a tener que aprendérnoslos como sustantivos de memoria, ¿no? El más común de todos y uno de los pocos que componen este grupo es la palabra para perro en la lengua, que es chichi. Y justo con ella, pues no vamos a encontrar ninguna otra marca de absolutivo y de hecho en este caso entonces la raíz va a coincidir con la forma que encontremos la palabra en el diccionario. Otra vez, son palabras muy escasas, la gran mayoría de sufijos, perdón, de sustantivos en la lengua va a presentar o tl, o tli, o li, o in. Y bueno, esta sería entonces la primera característica para reconocer a los sustantivos en la lengua. La segunda es que pueden pluralizarse. Eh, lo primero que hay que decir respecto a la pluralización en la lengua náhuatl clásica es que no todos los sustantivos van a van a poder presentar una forma plural, sino que esto va a depender de que sean sustantivos que denotan entes animados o entes humanos y por lo tanto son ellos los que van a poder recibir pluralización. El resto de elementos que denotan seres inanimados o elementos inanimados en el mundo, estos no van a recibir pluralización y entonces en el contexto es que vamos a saber si se está hablando de más de uno de ellos o se está hablando de solo uno. De tal manera que, por ejemplo, el sustantivo cali, casa, puede también significar casas en un contexto en el que se está hablando de pluralidad de elementos. O por ejemplo, el sustantivo tet, que es piedra, también podría ser piedras si en el contexto en el que está apareciendo se está hablando de una gran cantidad de ellas. Entonces esto solo lo podemos reconocer por el contexto en el que va a aparecer. Pero, por ejemplo, la palabra para mujer es siwatl y esta sí va a tener una forma plural porque está denotando un ente animado. Entonces tenemos para el plural de siwatl la palabra siwame. Y esto, siwame, significaría mujeres. A esto que acabo de decir hay tres excepciones que son bastante importantes. Vamos a encontrar por lo menos tres sustantivos comunes de entes inanimados que sí van a recibir pluralización. El primero de ellos es el tepet, el cerro, que vamos a poder encontrar formas en plural. El segundo de ellos es la palabra citlalin, estrellas, y la tercera es la palabra altepet, que significa pueblo, seguro ya lo sabían eso. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo Citlalin, por ejemplo, para la palabra estrella, incluso tiene este marcador in, que significa, habíamos dicho que aparecía sobre todo con entes que eran animales o eran, o eran plantas, y entonces ahí se ve incluso que las estrellas, en la forma en que organizaban los sustantivos los nahuas,
pues se concebían como el mismo grupo en donde estaban los peces o donde estaban otro tipo de animales, ¿no? En cambio, por ejemplo, el Altépetl, que pueda pluralizarse, pues justo ustedes saben que Altépetl no solo hace referencia al espacio concreto físico donde está localizado una población, sino también a toda la serie de relaciones entre los humanos y su entorno natural y entre los humanos y ellos mismos. Entonces justo se ve que se concibe al Altépetl como un ente animado, como un ente con vida propia, y entonces por eso es que podemos pluralizarlo. Fuera de estos tres sustantivos, que son otra vez muy comunes que presenten pluralización, el resto de sustantivos que denotan entes inanimados no van a recibir pluralización. Y entonces ahora sí, una vez que sabemos que son solo un grupo de sustantivos los que van a pasar por este proceso, podemos observar que vamos a tener cinco diferentes estrategias de pluralización, y estas cinco estrategias, el problema es que no sabemos muy bien cuál es la que operaba en qué contextos. Es decir, que hemos analizado y sabemos que existen estas cinco estrategias. Hay unas que podemos encontrar en qué contextos aparecen y en qué contextos no, pero en realidad la distribución general de las diferentes formas de pluralidad no la hemos entendido del todo, y dado que ya no hay hablantes de esta variante específica de la lengua, probablemente nunca lo vamos a saber. Ahora muchos de las lenguas nahuas que se hablan actualmente pluralizan, de hecho, cosas que antes no se hubieran pluralizado en esta variante de náhuatl clásico, y tienen uno o dos nada más morfemas para marcar plural. Entonces también eso, digamos, en las lenguas modernas es mucho más regular que en esta variante que se hablaba hace, o sí se habló, que se hablaba hace 500 años, ¿no? Entonces, la primera forma de pluralización que vamos a encontrar es la aparición de un sufijo que es una consonante glotal y que por lo tanto no voy a reproducir ahí porque no va a sonar, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que esta consonante glotal la vamos a graficar con esta comilla, y entonces ahora sí, por ejemplo, la palabra cihuatl, que significa mujer, entre una de las formas plurales que tiene, bueno, primero hay que decir, entonces vamos a quitar la tl para poder poner el morfema plural, y esto nos va a indicar con qué características tenemos la raíz de la palabra, ¿no? En este caso, este sufijo, que es esta consonante glotal, va a aparecer cuando la palabra acaba en vocal. Entonces, por ejemplo, quitamos el absolutivo t de cihuatl y observamos que tenemos la palabra ciwa con una A larga. Entonces, sabemos que acaba en vocal, y si nuestra regla nos dice que cuando acaba en vocal ponemos el saltillo o esta consonante glotal para pluralizar, entonces vamos a tener la palabra siwa. Igual, esto lo digo de una vez, igual si quieren escuchar mucho mejor y que les quede más claro dónde hay glotales y dónde no, puede hacerse con una pequeña aspiración, y entonces en lugar de decir siwa, podríamos decir siwaj. Y entonces eso sería mujeres. El segundo sufijo que vamos a encontrar para marcar pluralidad es el sufijo tin, y este va a aparecer cuando nuestra raíz acabe en consonante. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra oquichtli. Oquichtli significa marido, y vamos a quitar la tli, que es el sufijo absolutivo de esta palabra porque justo acaba en consonante, y vamos a comprobar que efectivamente la raíz para marido es oquich. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar tin y lo vamos a sufijar, y vamos a tener la palabra oquichtin. Este oquichtin es maridos. Y hasta aquí parece que no hay mayor problema. Vamos a encontrar una segunda o tercera estrategia, depende de cómo estén contándolas y cómo vayan a contar esta, porque en realidad es la misma, pero con dos variantes distintas, que es la de reduplicación. La reduplicación es también un proceso morfológico bastante común en el náhuatl, y lo que significa, en términos morfológicos, es que va a copiar la primera consonante y la primera vocal de la primera sílaba de la palabra, y entonces con eso va a crear una nueva sílaba, y esta nueva sílaba va a significar plural. Características que va a tener esta nueva sílaba es que
independientemente de si la vocal era larga o corta en la raíz, la va a ser larga. Después vamos a ver que para los verbos también podemos encontrar procesos de reduplicación y va a haber distinciones si la vocal es larga o si hay una consonante glotal en el sufijo. Pero para los sustantivos, siempre que se vayan a pluralizar, van a tener la vocal larga que copiaron de la raíz de la palabra. Y esta reduplicación va a convivir con las otras dos estrategias que acabábamos de decir. De tal manera que si vamos a pluralizar con la reduplicación, al final también tiene que aparecer uno de los otros dos sufijos que son marcas de plural. Entonces, si la palabra acaba en vocal, va a aparecer con una glotal. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra teotl, que significa Dios. Quitamos la tl del absolutivo y nos queda teo, con una O larga. Y posteriormente entonces vamos a aplicar la reduplicación y entonces nos está diciendo que vamos a copiar la primer consonante y la primera vocal. Entonces tenemos T. Esta T, la diferencia con la original de la raíz es que va a ser larga. Y entonces tenemos teteo o teteo. Generalmente aquí este proceso fonológico también nos dice que cuando tenemos una vocal larga y la fijamos una consonante glotal, esta vocal larga se va a hacer breve, de tal manera que ya no tenemos la forma teteo, sino nada más teteo, con una vocal corta, la O, aunque originalmente era larga. Esto es un proceso también fonotáctico. Y entonces, si hacemos la reduplicación para una palabra que acaba en consonante, en lugar de ponerle el saltillo, tenemos que ponerle tin, porque también va a necesitar su marca plural. Entonces, por ejemplo, la palabra tochtli, conejo. Quitamos otra vez tli, que es la marca de absolutivo, y entonces nos queda que la raíz de conejo es toch, con vocal larga. Entonces vamos a copiar la primera consonante y la primera vocal. Esto es T y O. Y la vocal, aquí ya era larga, de todos modos, si no lo fuera, recuerden, tendría que alargarse en la reduplicación. Y entonces, para decir conejos, podemos decir totochtin. Y este tin final aparece justo porque acaba en consonante nuestra raíz. Hasta aquí todavía parece que hay cierta regularidad, por lo menos respecto a la presencia de la glotal o de tin. Una va con consonante, la otra va con vocal, pero también podemos observar que hay un último sufijo, que es el sufijo me o el sufijo mej, dependiendo de cómo quieran producir la consonante glotal, que este se va a pegar a cualquiera de las bases independientemente de si acaban con consonante o acaban con vocal. Y entonces esto que va a provocar que tengamos dobletes de palabras en plural, es decir, que podamos encontrar en un texto una palabra con alguna de las otras dos estrategias, consonante glotal o tin, o bien que podamos encontrarla con este morfema me. Entonces, por ejemplo, vean, siwat, ya sabíamos de nuevo, siwa queda la vocal como hasta ahí tenemos la raíz, hasta siwa, y podemos agregar, ya habíamos visto, el sufijo glotal, y entonces tener siwaj para mujeres, pero también podemos tener siwamej. Y mujeres, pues en realidad no sabemos cuál es la distinción entre uno y otro, eso no ha sido del todo estudiado, y lo que importa entonces es reconocer que podemos encontrar por ahora estas dos formas. Y lo mismo va a suceder con okichtli. Esta tiene tli desde el principio del absolutivo porque, permítanme. Bueno, entonces nos sabemos que okichtli tenemos una tli final y eso nos está diciendo que seguramente nuestra palabra acaba en consonante, la raíz, y efectivamente, ¿no? Cuando quitamos tli nos queda la cha y eso es una consonante, y aquí entonces podríamos tener tin, como de hecho ya habíamos ejemplificado, o kichtin, pero también podríamos encontrar la forma o kichmej. Y entonces, en este caso, pues otra vez no hay claridad en qué contexto va a aparecer una, en qué contexto va a aparecer otra, puede ser convivencia de variedades distintas de la lengua
en el periodo colonial, no lo sabemos, pero pues decía entonces que va a estar difícil poder distinguir, eh, pero pues nosotros cuando estemos en un texto o algo ya sabemos qué tipo de morfema nos vamos a encontrar y en qué casos vamos a tener un plural, ¿no? Y bueno, la última característica de los sustantivos que vamos a ver es que pueden ser poseídos. ¿Qué significa que sean poseídos? Es decir, que los vamos a poner en relación a alguien que lo tiene o que es dueño de tal elemento, ¿no? Y para esto vamos a encontrar una serie de prefijos, es decir, que aparecen antes de la palabra, que nos van a indicar quién es el poseedor. Estos prefijos son para la primera persona de singular no, para la segunda persona de singular mo, para la tercera persona de singular y, para la primera persona de plural to, para la segunda persona de plural amo y para la tercera persona de plural im. De tal suerte que si queremos tener el sustantivo casa y decir que es de alguien, sea mía, tuya o de otra persona, lo que vamos a hacer es que, igual que en los plurales, vamos a quitar el sufijo absolutivo y vamos a colocar el prefijo posesivo respecto a de quién queramos decir que está poseyendo este elemento. Entonces, por ejemplo, para la primera persona, es decir, si quiero decir que es mi casa, voy a decir nocal. Para la segunda persona, si quiero decir que es tu casa, voy a decir mocal. Para la tercera persona, es decir, la casa de alguien o de él, voy a decir ical. Para la primera persona plural, entonces voy a poner el prefijo to y va a ser tocal, y eso es nuestra casa. Para la segunda persona plural, o sea, para ustedes, va a ser amocal, y esto es su casa o la casa de ustedes, para dejar claro que es de una segunda de plural. Y para la tercera de plural es incal y esta es la casa de ellos. Ahora, también tenemos que tener cuidado con algunas características que tienen estos prefijos porque pueden tener comportamientos particulares, ¿no? Lo primero que hay que decir es que im de tercera persona de plural generalmente lo vamos a encontrar con una na, con una consonante nasal alveolar, porque lo veíamos, es muy común que las consonantes nasales se asimilen al punto de articulación del segmento que le sigue. No tenemos en la ortografía del castellano grafías para todos los diferentes puntos de articulación que podrían aparecer dado que se está asimilando, entonces todos fueron a na, y, o sea, la n, y solo vamos a encontrar la ma, la nasal bilabial, cuando la palabra a la cual se está poseyendo empiece o con una ma o con una pa. De tal manera que, por ejemplo, michin, ¿no? Los pescados, si quiero decir que es el pescado de ellos, voy a decir immich. Y ahí está la ma, digamos, geminada, ¿no? Aparecen dos más seguidas. En cambio, si aparece con cualquier otra consonante, vamos a tener la forma in, como en incal, que es la casa de ellos, o como en Nochtli, que es Nochtli es tuna, y entonces para decir la tuna de ellos diríamos innoch. Y con eso justo vamos a ver la diferencia entre la ma y la na de este morfema. Ahora, vamos a encontrar un sufijo wa cuando la palabra cabe en vocal. Es decir, este proceso de quitar el absolutivo y descubrir que la raíz tiene una vocal al final va a hacer que a la par que aparece el prefijo posesivo aparezca esta wa, que esta también significaba posesión desde la protolengua, y en estas formas posesivas del náhuatl pues se mantuvo en estos contextos, ¿no? De tal manera que en realidad tenemos dos formas de posesión en una sola palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra tet, le vamos a quitar el absolutivo y nos queda que la raíz es te, y entonces si quiero decir que es mi piedra, voy a decir noteu. Recuerden que esta wa en posición final, que es donde va a aparecer, suele ensordecerse y entonces le escribimos UH, no HU. Por eso es que noteu aparece con una H al final. Y por ejemplo, también la palabra chichi, perro,
Ya habíamos dicho que esta no tiene absolutivo, entonces no tenemos que quitarle nada. Y si queremos decir que es tu perro, podemos decir mochichu. Y otra vez, aquí esa wa final la vamos a escribir UH. Y otra vez, esto solo aparece si la palabra acaba en vocal. Si acaba en consonante, no necesitamos esta wa final. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de generar sustantivos posesivos es que si la raíz que vamos a poseer empieza ahora con vocal, las formas del prefijo posesivo que tiene no, que es decir, no, mo, que es mío, tuyo, y to y amo, que es tuyo y de ustedes, esta vocal final o va a perderse y va a quedar solo la consonante. De tal manera que, por ejemplo, para decir mi agua, bueno, at empieza por vocal, de hecho solo es una vocal la raíz de la palabra, y va a perderse esta o. Y entonces no vamos a tener no au, sino now. Y eso es mi agua. Y lo mismo, por ejemplo, la palabra para frijol es et, y con esta, si queremos poseerla, pues vamos a quitarle el absolutivo. Tenemos nada más la vocal E como raíz de la palabra frijol. Y entonces para decir que es tu frijol, va a ser meu. Y otra vez se perdió la O del sufijo mo. Ahora, hasta ahora hemos visto que todos los elementos que son poseídos son singulares. Y ya habíamos visto que los plurales ni siquiera aplican a todo el tipo de palabras. Sin embargo, sí hay unos en los cuales vamos a poder tener elementos poseídos que además de ser poseídos, sean muchos. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Primero, hay que tener en cuenta que esto no significa que sean muchos los poseedores, porque si son muchos, lo estamos marcando con el prefijo que aparece antes de la raíz y entonces esos no nos importan. Entonces, por ejemplo, si quiero decir la casa de ustedes, estoy diciendo que es una casa y que pertenece a ustedes. En realidad tampoco lo podríamos saber porque casa no tiene plural, ¿no? Cali no hace plural, pero es nada más como ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos decir que son mis hijos, o sea, yo soy un solo poseedor y tengo varios elementos que caen en la categoría hijos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a lo mismo, quitar el sufijo absolutivo de la raíz, en este caso la palabra para niño, hijo, y también para principal es pili, y entonces le vamos a quitar el i final, que es el sufijo absolutivo. Nos queda la raíz pil. Y entonces esta la voy a poder poseer, ¿no? Entonces de tal manera que si solo tengo un hijo, voy a poder decir no pil. Y eso es mi hijo. Si fuera yo con otra persona y tuviéramos un hijo, serían nosotros y entonces diríamos topil. Y eso es una pluralidad de los poseedores, pero una singularidad de lo que se posee. Si queremos hacer plural el poseído, vamos a ponerle otra vez esta wa que aparecía al final cuando acababan en vocales, pero ahora la diferencia es que también va a llevar una na al final. Entonces el sufijo plural poseído es wan. Esta na plural final en realidad está relacionada con la ma del el plural me y ha sido por otros procesos históricos que ha acabado solo como una na. De tal manera que estamos viendo que al menos ahí hay regularidad en el tipo de sufijo plural que está apareciendo, ¿no? Y entonces, si quiero decir que yo tengo varios hijos, no voy a decir nopil, sino nopilwan. Y esto es mis hijos. Si quiero decir que yo y otra persona tenemos varios hijos, no vamos a decir topil, sino topilwan. Y esto es nuestros hijos. Entonces, esto es para que vean que incluso a la hora de poseer, pues es distinto si es uno o más de un elemento. Otra cosa que no dije, que voy a decir ahora, es que el plural en náhuatl es justo más de uno, ¿no? Hay lenguas que distinguen tipos de, digamos, de pluralidad, ¿no? Cuando son duales, o sea, dos, triales, tres, hay un sistema hasta de cinco posibilidades de distinción, y luego más de, y eso es lo que llamamos plural. En náhuatl, igual que en español, el plural es más de uno. Entonces, en realidad aquí no le está diciendo si es uno o dos, tres, cuatro hijos, es más de uno. Y bueno, finalmente, la última cosa que debemos tener a consideración para los sustantivos nahuas cuando son poseídos es que si la raíz de la palabra que va a ser poseída acaba en i o en a,
esta va a perderse. De tal manera que, por ejemplo, y otra cosa, es que si acaba todavía en vocal una vez que que se ha perdido esta vocal I o A, no vamos a tener la presencia de la UA, que sí aparecía en los otros palabras que acaban con vocal, ¿no? Tal manera que, ahora sí, por ejemplo, la palabra para mano es might, y aquí ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, quitamos el sufijo absolutivo, la tl, que está al final, y nos queda que la raíz para mano es mai, con vocal larga. Entonces, estamos diciendo que si acaba en i, va a perder esta vocal. Y entonces nos queda solamente noma. Y eso es mi mano. En cambio, por ejemplo, para la palabra carne, nakat, esta es la carne que no es la que compone el cuerpo, ¿no? Porque ese tiene otra forma de decirse. Entonces, nakat, que es carne, vamos a quitar la tl final, nos queda naka y acaba justamente en una vocal A. Y entonces decíamos que en contextos posesivos se va a perder esta vocal y entonces a la hora de poseerla, si quiero decir mi carne, voy a decir nonak. Y bueno, a esta regla última iremos encontrando excepciones conforme vayamos avanzando en el curso, pero generalmente aplica y entonces deben también estar al pendiente de si encuentran un noma, que esto en realidad es might poseído, ¿no? Y hay que estar como muy atentos siempre cuando existan estas condiciones. Y entonces, bueno, ya para resumir, el sustantivo náhuatl, decíamos, lo vamos a caracterizar por tres diferentes procesos morfológicos. El primero es que cuando no está poseído, no es plural y no ha entrado en ningún otro proceso de composición, vamos a encontrar que, bueno, y es singular, vamos a encontrar que va a presentar alguno de cuatro posibles sufijos absolutivos. Tl se acaba en vocal, tli se acaba en consonante, li se acaba en la raíz, y in para sustantivos que hacen referencia a animales y plantas. Y entonces, bueno, ya dijimos que para observar la raíz de la palabra, que no va a ser la forma en que la vamos a encontrar en el diccionario, necesitamos quitarle este sufijo. Y que vamos a encontrar palabras como chichi que no tienen siquiera sufijo, ¿no? Pero son muy pocas. La segunda es la posibilidad de pluralización. Decíamos que solo los entes animados se pluralizan y que hay tres excepciones que podríamos pensar como inanimados, pero seguramente eran animados para la concepción del mundo náhuatl, y uno es cerro, tepet, otro es estrella, citlalin, y otro es altepet, pueblo. Eh, Vamos a encontrar cinco formas de pluralización junto a la hora de que sí podamos someter un sustantivo a la pluralidad. Uno es la consonante glotal, que va cuando la palabra acaba en vocal, el sufijo tin cuando la palabra acaba en consonante, luego posibilidades de reduplicación que comparten esta distribución de la glotal y de tin, es decir, reduplicación más glotal cuando acaba en vocal, reduplicación más tin cuando acaba en consonante, y un sufijo que no tiene un contexto fonológico tan claro, que es meg, que puede aparecer en cualquier contexto. Y finalmente decíamos que la otra es que pueden ser poseídos, y los sufijos que vamos a encontrar para hablar de posesión en la lengua va a ser no para yo, para mí, mo para tú, o sea, tus cosas, y para las cosas de él, to para las cosas nuestras, amo para las cosas de ustedes, e im para las cosas de ellos. Y pues básicamente con esto ya tendríamos las herramientas necesarias para reconocer y observar ciertos procesos a los que son sometidos los sustantivos en la lengua.